Gracias, hermana Doris, y gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad, hermanas, de reunirnos a través de estos medios nuevamente. El tema que se me ha asignado, la clase bueno, más bien que se me ha asignado, que quizá Dios puso en mi corazón decir, esta clase, este, creo que la necesitaba yo volver a leer. Y la razón, hermanas, es porque con mucha facilidad podemos caer en hacer faltas, en cometer pecados, y las consecuencias del pecado, pues son trágicas muchas veces, son dolorosas, y tan trágicas así que pueden llevar a la muerte. Sé que estaban viendo en este grupo a las mujeres de la Biblia, tienen ya una lista, pues que han hecho con tiempo, y la mujer de la que yo voy a hablar ahora se llama Betsabe. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia y lo he hecho como referencia en otras clases. Quizá hasta la contarían mejor que yo. Quizá hasta harían un análisis más profundo sobre esta mujer, quién fue. Vamos a ir al libro, hermanas, voy a necesitar de su ayuda. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. En el capítulo 11, en el capítulo 12 es donde se habla más sobre lo que sucedió con esta mujer. Siempre se ha dicho que las mujeres no tenemos voz ni voto, ¿verdad? Y por muchos años se ha considerado a la mujer como el sexo débil, como usted se calla, como en un florerito ahí en la esquina, siempre guapa, bonita y calladita. Y no es una cosa que esté alejada completamente de la realidad, pero esto no quiere decir que Dios así lo haya planeado. No, esto no quiere decir que las mujeres no tengamos voz ni voto, sino, y menos, hermanas, cuando lo que estamos haciendo o lo que se va a hacer, nosotros sabemos que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en este tiempo donde se va donde se vive esta historia de Betsabé, pues es un tiempo en el reinado. Ya nosotros no vivimos más en España, quizás que sí otros países donde hay reyes como la que murió hace poco, la reina de Inglaterra, donde se rigen por reyes. Nosotros ya no es así, es un presidente, ya hay leyes, y también en estos otros países también ha habido leyes. De hecho, se leía y escuchaba que en el judaísmo hay libros, además de la ley de Moisés, hay un libro que se llama Mishnah, que es un libro que los judíos ven con respeto. Me imagino yo que es como nosotros aquí en Estados Unidos, en México y muchos países, pues tenemos acceso a la Biblia, pero también las leyes donde nosotros vivimos de cada país tienen sus reglamentos. ¿Qué es la idea de las leyes, además de regir, pues dar seguridad, ¿verdad? Y marcar los límites que tú tienes como ciudadano, y también saber los límites que tienen las otras personas. Dice alguien por ahí, tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Entonces, la idea de estos, de estas leyes no es solamente para dañarnos, sino de alguna forma de moderar, ¿verdad? Por ejemplo, usted en su Biblia no va a ver que dice que tienes que ir a 30 millas por hora en zona escolar. Eso no lo dice, eso lo dice nuestro reglamento, que tenemos la ley que nos rige. Pues dentro de estos judíos, ellos tienen libros también que los rigen y que son de parte importante que ellos deben de respetar. Y en esta historia que les digo, pues es el tiempo de los reyes, donde también tienen ellos reglas ahí, además de la ley de Moisés. Que conocemos los 10 mandamientos y todo aquello que el Señor envió, nuestro Dios, Jehová Dios, para que el pueblo siguiera, ¿verdad?, sus mandamientos. El nombre de esta mujer, Betsabé, se traduce como hija de la promesa o la séptima hija. La Biblia menciona a esta mujer como hija de un guerrero que peleó para el ejército de David. El nombre de su padre era Eliam. Esta mujer estaba casada, y estaba casada con un hombre llamado Urías Eteo, otra persona que también formaba parte del ejército del rey David. Pero es triste ver, hermanas, en esta historia, el capítulo 11 de Segunda de Samuel, es triste ver cómo Satanás, porque sabemos que nosotros estamos luchando con él, y esto no es de apenas ayer. Sabemos que desde que Satanás, diablo, Lucifer, él tiene autoridad en la tierra, y la cosa es que cuando tú abres tu corazón o yo abro mi corazón es cuando él va a lograr
deshacer desastres alrededor de nosotros. Entonces, nosotros hemos leído que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y de pronto no quiere decir eso, que David no se equivocara. David se equivocó, pero sí, ciertamente en algún momento David falló. Y lo mismo sucedió con su hijo. ¿Y qué crees? Lo mismo puede pasar contigo y conmigo si aplicamos esta historia. Que en algún momento quizá el corazón para Dios, nuestro corazón fue un corazón que le está agradando lo que estamos haciendo, pero también puede llegar el momento en el que podamos caer. Y lo que me llama la atención, hermanas, es que cuando nosotros fallamos a Dios, Él en toda su misericordia, en todo su amor, como mismo David escribía en los Salmos, ¿verdad? Que sus misericordias se renovaban y que solamente por su misericordia no habíamos sido exterminados, pero tenemos que ser conscientes, hermanas, que el pecado trae consecuencias. ¿Verdad? Entonces dijo alguien por ahí, no, lo leí hace poco en el Facebook, no digas proceso a algo que estás viviendo tu proceso cuando tú sabes que realmente son consecuencias de tu pecado. Lo que debemos de hacer es orar a Dios, pedir perdón, humillarnos, mostrarle, ¿verdad? Que haya arrepentimiento genuino en nuestro corazón, porque si no mostramos que hay arrepentimiento, pues de nada sirve, ¿verdad? Llorar de nada sirve. El arrepentimiento viene desde adentro y solamente nosotros, esto lo ocupo yo, solamente nosotros y Dios somos los que podemos saber qué tan genuinos estamos siendo. Entonces vamos a leer, hermanas, de esta historia de Betsabé y pues no podemos dejar a un lado a David porque forma parte del pecado que cometió David, pero Betsabé, aunque quizás no es la principal ¿cómo se dice? La principal fue causa de pecado, a lo mejor la responsabilidad no cae al 100% en Betsabé, pero tampoco la podemos hacer a un lado. Hay una frase por ahí que dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le estira la pata. Entonces, aquí vamos a ver que en este caso se necesitaron de dos y fue creciendo este pecado. Vamos a leer, hermanas, del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Vamos a leer el verso 11:1. Alguien que lo quiera leer, nomás abran su micrófono, por favor. De una por una, de una por una. ¿Puedes repetir, hermana Pali, por favor? Sí, Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Ok. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Muy bien. Aquí, ¿qué podemos ver, hermanas? En este tiempo de guerra, esta guerra tenía ya más de un año que estaba iniciada. Es imposible decir que si tú tienes un negocio, hermanas, y lo vas iniciando, yo no creo que tú te atrevas a dejar tu negocio al cuidado de alguien más. La razón es porque necesitas estar ahí tú para vigilar, para ver cómo se está administrando. Pues déjenme decirle que en la guerra era algo más delicado, ¿verdad? Porque se perdía la libertad, se perdía el pueblo, ya no eras tú propio de tomar decisiones y en este caso David tampoco iba a poder si fuera él quien iba a estar en cautiverio. Entonces aquí vemos cómo de alguna forma un desinterés de parte de David al dejar a responsabilidad de uno de sus guerreros de Joab, dejarle la responsabilidad de, órale, pues váyanse ustedes a la guerra. Y ahí me van avisando cómo están las cosas. No era correcto que el rey hiciera eso. Él se quedó ahí. Quedarse en la casa en estas situaciones no era la práctica usual de David. Pero en esta ocasión, hermanas, vemos que él decidió quedarse. Y esto, el no haber tomado su lugar, el no haber hecho, haber estado donde debía de haber estado, lo va a meter en problemas. David no sabía lo que venía y muchas veces nosotras nos pasan situaciones similares, no sabemos lo que viene y simplemente nos quedamos que, ¿por qué fui? ¿Por qué no fui? Porque a veces nosotros sabiendo cuál es la responsabilidad que debemos de tomar o la actitud, procedemos de una forma que no es correcta. Entonces, aquí vemos que esta actitud de David le va a traer consecuencias. Iban ganando, iban bien en la guerra, pero su actitud estaba siendo irresponsable. Vamos al verso 2. Dice, y entonces un día, al caer la tarde, ¿alguien quiere leer el verso 2? Segunda de Samuel 11:2. Hermanita, muy buenas noches. Adelante, hermana. Y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Amén? Amén. Entonces aquí vemos, hermanas, cómo pareciera primero, no estás ocupando tu lugar, David, y después de esto, pues te sales a pasear, a ver qué ves. Decía por ahí un hermano que en esa propiedad donde vivía David no era un lugar muy grande, ese palacio, estaba en alto y podía mirar alrededor. Dice, posiblemente en la parte de atrás de su palacio es donde se iba a construir después el templo, ya lo habían comprado, ya lo había comprado David. Pero dice, en sentido espiritual, es como que se dejó de haber aquello que iba a decir, aquí voy a fincar, aquí se va a hacer la casa para nuestro Señor, el templo. Él perdió la visión y volteó al lugar equivocado. La cosa, hermanas, es que muchas veces nosotras podemos ver situaciones o cosas que no deberías, pero el problema es que te quedas. Y eso que tú estás viendo se va, lo que entra por tus ojos se viene a tu mente. Y acuérdense que una mente ociosa siempre se ha dicho que es taller ¿de quién? De Satanás. Una persona ocupada, una persona que tiene cosas que hacer y se pone, se aplica a hacerlas, su mente se va a mantener ocupada, pero una persona que no estás haciendo nada, en este caso les digo, vamos viendo como irresponsabilidades de parte de él, dejar a su ejército en la guerra y ahora salirse a pasear tranquilamente. Le permitió ver cosas que no debió. Y es triste, hermana, vemos como en el verso 16, 22, capítulo 16, 22, también de segunda de Samuel, vamos a ver también cómo en esa misma terraza después volvió a ser escena de otras cosas inmorales y pecaminosas. Hermanas, es triste cuando nosotras sabemos la voluntad de Dios y no la hacemos. Es triste las consecuencias. Y aquí vemos que él en su papel de rey, pues él está en su casa, está en el lugar donde él puede hacer lo que él quiera, pero vemos que esta chica se está bañando, Betsabé, esta mujer. Cuando yo estaba leyendo sobre esto, aquí yo había entendido que bañarse era como cuando yo me meto a la regadera en la mañana o en la tarde a la hora que yo me vaya a preparar para salir, pero en lo que estaba estudiando sobre el baño, ella se refería a la purificación, a un rito, a un ritual de limpieza que usualmente sucedía. ¿Se acuerdan que las mujeres eran consideradas cuando estaban en su periodo menstrual, estaban impuras y tenían que hacer una limpieza, una purificación? Entonces, después de ese tiempo, aquí, otra cosa que miraba es que esto no creo que sucedió, ahorita la vi, mañana mandó en ese rato por ella. Tomó un tiempo que David tomara las decisiones y fuera haciendo, llevando a cabo las cosas que estaban en su mente. De hecho, alguien comentaba, fíjense cómo es que esta mujer, dices, bueno, pues cómo la pudo ver, estaría al aire libre. Y luego alguien mencionaba, hay baños en los que no se les coloca en la parte de arriba eh, un techo. Ahora si por ejemplo, ¿verdad? En sentido común uno dice, bueno, pues cuando uno va a la casa ajena, porque en nuestra casa ya sabemos quién está, cómo es nuestro baño, qué se ve, qué no se ve y desde dónde se puede ver. Pero cuando uno va a la casa de alguien más y ves una ventanita, pues por seguridad o por pudor o por tu privacidad, pues buscas la manera de cerrar, o si ves que hay un hoyito ahí en la pared, pues tú le colocas alguna ropa ahí. ¿Por qué razón? Pues por tu propios, guardar tu intimidad. Y en las cosas que se hablaba de Betsabé, pareciera como si ella, no es tanto que hubiera tanta inocencia en ella, como que de alguna manera ella estaba actuando, ella como que decía, bueno, pues ahí va a estar David y me va a ver. Y luego en esas leyes que les decía ahorita que existen en el judaísmo, pues era permitido que si un soldado estaba en la guerra, pues desde antes se separaba de su mujer porque él tenía que resguardar, estar preparándose para la guerra, y ya una vez que se iban a la guerra no sabía si él iba a regresar con vida, no sabía si cuánto tiempo le iba a tomar, e incluso en esas leyes les permitían a las mujeres, a los hombres, tomar a una mujer, eh, si acaso el esposo nunca va a llegar. Entonces, en caso que llegara o algo así, pues bueno, se buscaba la manera de purificar o esa falta. Cosas, hermanas, que no quiero decir con esto que a Dios le agradaran y que él estuviera de acuerdo, pero la sociedad
no les iba a hacer nada, se las iban a pasar o las iban a disculpar de otra manera. Vemos en Éxodo 20:14, ahí es clara la palabra de Dios, donde dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Esto es dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y después, ¿verdad? Se va describiendo en todo el Éxodo 19 lo que sucedió en ese monte. Pero no quiere decir, les decía ahorita, es como las leyes que nosotros nos están rigiendo, a nosotros los ciudadanos en el país que habitemos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en alguno de los estados dicen, aquí sí está permitido el aborto, entonces la mujer que vaya y se practique un aborto no van a proceder legalmente contra ella. Eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo, sino que las leyes están permitiendo algo. Otro ejemplo que estamos viviendo ahora, la cuestión del homosexualismo, ¿verdad? Que hay ciudades en donde estas personas están tomando tanta fuerza y tienen tantos derechos que si tú, ciudadana, quieres quejarte por lo que están haciendo, sales más perjudicada tú que ellos. Esto, vuelvo a decir, no quiere decir que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sin embargo son leyes que están y que se permiten, como en otros países donde se permite a las niñas de 13 años casarse. En México a los 18 años eres adulto, en Estados Unidos también hasta los 21. Entonces hay cosas que se te permiten a los 18 y hay cosas que se te van a permitir hasta los 21. Son leyes. Yo espero, si me estoy explicando lo que estoy diciendo, pues eso sucedía con esta mujer. Ella, la razón, ¿verdad?, por la que después puede uno entender, pues David debió de haber merecido la muerte. Y la muerte para estas personas, Levítico 18:20 también dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Eso es ley de Dios. Deuteronomio 5:18 lo vuelve a recalcar, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio, hermanas? Es tener una relación sexual con una persona casada y con una persona que no es tu cónyuge. Entonces, relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Eso es exactamente lo que estaba pasando entre David y lo que iba a pasar también con Betsabé al verla. Estaban adulterando. Mas, sin embargo, vemos que es triste, hermanas, cómo esta mujer se vino a prestar a esta situación, y eso es por la que los que estudian un poquito más profundo o mucho más profundo dicen, nah, ella no fue nomás como que pues déjame me dejo, porque también decían en estas mismas leyes que les mencionaba ahorita que si una mujer no estaba de acuerdo en tener relaciones sexuales incluso con su cónyuge, él debería de respetarla, porque si no, él era acusado de haberla violado y había leyes en contra de eso para castigarlos. Fíjense lo que dice Levíticos 21:10. Esto es el castigo para la inmoralidad sexual. Levíticos 21:10, si alguien lo tiene. Amén. Amén. Adelante, hermana. Dice 21:10 Levítico, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Me confundí, hermana, del pasaje. Ahorita lo vuelvo a checar porque estoy viendo que lo anoté mal. En este pasaje, si alguien lo tiene, hermanas, que lo encuentre primero que yo, habla sobre el adulterio con la mujer de su prójimo. El adúltero y la adúltera serían muertos. Eso es lo que debería de suceder, pero me equivoqué en el pasaje. Ahorita lo voy a poner aquí una notita para en un momentito más corregir donde se habla de esto. Entonces, eso es lo que debió de haber pasado, lo que debía de haber pasado con David y con esta mujer, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Dios, deberían de haber sido muertos, de haber sido apedreados. Permiso, hermana Pali. Sí, adelante. 20, Levítico 20:10. Ok, hermana, ¿podría leerlo? Levítico 20:10, por favor. Sí, hermana, lo leo. Dice, si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ok, sí.
Gracias, hermana. Gracias, sí. Error de dedo y lo escribí 2 veces y las 2 veces puse 21. Entonces, hermanas, aquí vemos que era un castigo real, que así debía de haber sido. ¿Qué es lo que hacen las leyes? Pues muchas veces se olvidan de la voluntad de Dios. Es más, ni siquiera la consideran. Hacen lo que consideran justo, lo que consideran derechos de seres humanos. Y es por esa razón que esta pareja, pues, no fueron muertos, porque él, aunque hubiera sido rey, debía de haber sido muerto, debe haber sido muerto al igual que ella, y no sucedió así. Entonces, nosotros vemos que esta mujer fue conocida más por el acto del adulterio que cometió con el rey David, pero también déjenme decirles que ella forma parte de la genealogía de Cristo. Con todo y el pecado, con todo y lo que sucedió, de alguna manera, vuelvo a decir, no quiere decir que Dios le quitó la responsabilidad, anuló la responsabilidad, pero no el pecado que había ahí. Y este pecado vamos viendo más adelante que cómo de alguna manera, pues alguien tuvo que pagar un inocente, ¿verdad? Por la falta que se cometió. Hermanos, es bajo también la actitud que David, vamos a ir viendo, va mostrando. En el verso 3, David manda a preguntar por aquella mujer. La curiosidad se quedó dentro de él. La curiosidad se metió dentro de él. Al verla, yo me imagino como esa frase que nos decían cuando los jovencitos, fue amor a primera vista, fue flechazo a primera vista, hermanas. Siempre tiene uno que poner cuidado. ¿Qué podemos aprender de ella? Ten cuidado cómo te vistes. Ten cuidado dónde descubres tu cuerpo. Ten cuidado a quién estás mostrando tu cuerpo. Ten cuidado si eres una mujer sensual. Ten cuidado, hermana, si acaso tienes intereses siendo cristiana y que sabes que a Dios no le puedes engañar, porque Él dice que ve los pensamientos y que incluso la palabra antes de que salga de nuestros labios, Él ya la conoce. Tengamos cuidado, porque puede ser cuestión de minutos lo que nosotros podamos hacer o cometer o faltar, y nos vamos a arrepentir toda nuestra vida, como seguramente le sucedió a ella. Entonces, David manda a preguntar por ella, le dicen de quién es, dice se llama Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, es mujer casada y ambos los conoces, su padre y a su esposo están contigo en la guerra. Entonces, fíjense lo que hace David, y aquí es donde yo pensaba que había sido como que rápido, fue por ella, no tráiganmela, no, yo creo que David se tomó su tiempo, pero no luchó o no actuó de la forma correcta. Y aquí vemos en el verso 4, seguramente en ese tiempo Urías estaba en la guerra y David conocía la ley que manejaban ellos, ¿verdad? Pero también conocía la ley de Dios, el Mishnah. Y vamos a ver cómo en el verso 4 David manda traerla y dice, y envió David mensajeros y la tomó. Obviamente que no la agarró de la mano solamente, hermanas. Vino a él y él durmió con ella. Les digo, no se lleva mucho tiempo el acto sexual. No tomó todo el día o toda la semana, pero solamente una ocasión que tú fallas. Y fíjense cómo es la Biblia ahora en el Nuevo Testamento, que dicen que cuando tú miras, en el caso del hombre, a una mujer, pero tú te estás sintiendo atraído por ella, la estás mirando como un objeto de placer o sexual, o estás teniendo fantasías sexuales con esa mujer, la estás imaginando de una forma que no va de acuerdo a como Dios te dice que debes de ver a las personas, porque eso es carnalidad. Y no solamente aquí cometieron el acto sexual, pero ahora Dios dice que con mirarla ya tu corazón se está contaminando. Ya estás adulterando el corazón. Es triste como muchas familias en el día de hoy se han visto afectadas, tanto por la mujer, tanto como por el hombre, por no ser sinceros, por no ponerse en oración y pedir perdón a Dios, y las consecuencias se pagan toda la vida. Si tuviste un matrimonio estable, si tuviste una buena compañera, un buen compañero estable, en el caso de los hombres, una mujer que te amó, una mujer que se entregó, que te sirvió, que te apoyó, que estuvo al pendiente de tus hijos y se te hizo fácil cambiarla. Es triste cuando la mujer toma una decisión. En el caso de esta mujer, les digo, a mí me daba mucho, ¿cómo decir? Pesar, porque
al momento de escuchar esa ley en que ella pudo haberle dicho a David, no, ¿qué tiene que se hace el rey? A las leyes me van a apoyar, pero ella, ¿por qué razón consintió? Solamente ella y Dios lo saben. El asunto es que fue un momento en el que ella no supo hacer, no hizo lo correcto delante de Dios y le va a costar lágrimas más adelante. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanas, había pasado el tiempo de que ella se estaba purificando en horas de la tarde y no era un horario normal en el que hacían las purificaciones cuando las mujeres estaban en su periodo. ¿Cuántos días pasaron? No sabemos, hermanas, pero hay un momento en que la mujer nos volvemos fértiles en nuestro periodo reproductivo. Por eso les digo, no fue como que David la vio ahorita y tráiganmela ya. Tomó el tiempo, pudo haber cambiado la decisión. Ella también pudo haberse resistido. Pero decía alguien por ahí que hasta me dio risa, oye, pues no es lo mismo tener el hijo de Urías a tener un hijo de David. ¿Cómo sería Betsabé? Realmente en su corazón, ¿cómo era? ¿Qué había de ella de sinceridad? No lo sabemos, solamente Dios y ella, pero lo que sí podemos ver son los actos que ella permitió que sucedieran y se dejó llevar por el rey. Ahora, déjenme decirles algo. La Biblia siempre menciona que David era feo o era hermoso. Era hermoso. Entonces, son cosas, son puntitos, ¿verdad? Que al final yo creo que cuando Dios nos juzgue no nos va a juzgar porque te sepas toda la historia de la mujer de Betsabé, ni el pecado de David. Dios nos va a juzgar diciéndome, tú sabes lo que debes hacer y sabías lo que no debías de hacer. Te va a juzgar porque Dios conoce el pensamiento y a mí también. Entonces aquí vemos cómo, bueno, pues ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. Y aquí viene la parte más difícil del pecado de David y del pecado en el que ella participó. Dice el verso 5, y concibió a la mujer. ¿Qué es concebir? Se dio cuenta que quedó embarazada. Es absurdo, ¿verdad? Que si su esposo, Urías, no estaba ahí, entonces, ¿de quién era el hijo? ¿Cómo sucedió? Dice, y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Hermanas, aquí podemos ver esa gente que va y lleva y trae. Hay testigos. Hay testigos. Y dijo una vez una de mis hermanas, porque cocina muy rico, y le dijo, oye, ¿cómo preparas tal cosa? Y se rió. Y dijo, si te digo, te tengo que matar. Y me empecé a reír, dijo, porque vas a descubrir mi secreto en esta comida. Pues imagínense aquí con ellos. Había testigos desde el momento en que David preguntó curiosamente quién es esa mujer. Hubo testigos desde el momento en que David mandó traer a esa mujer. Y aquí hay testigos ahora que ella está mandando a dar un recado ¿a quién? Al rey David para dejarle saber que queda embarazada. Hay testigos, pero en ningún momento ninguno de los dos buscó hacer la voluntad de Dios. Ninguno de los dos se acogió a pedir perdón a Dios, al arrepentimiento o a la misericordia de Dios, sino que David tomó decisiones trágicas. Fíjense lo que dice en el verso 6. Acuérdense que Joab era uno de los guerreros que tenía David y ese que andaba en la batalla peleando mientras el señor David estaba muy a gusto en su palacio. Pues lo manda a traer y le dice, envíame, le mandó decir a Joab, envíame ¿a quién? Al esposo de Betsabé. Tráemelo. Dice, Joab envió a Urías a David. Y vemos aquí cómo es que David se pone tan, ¿qué palabra? ¿Sinvergüenza? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Usted cree realmente que a David le interesaba eso? David ya sabía, le podía haber preguntado directamente a Joab o a cualquier otro. Pero aquí vemos la malicia, hermanas, y cómo es que Satanás es que padre de mentira. ¿Y cómo se disfraza? Como un ángel de luz. Y si nosotras no estamos atentas viendo este ejemplo, podemos caer con gran facilidad a ser engañadas. Después, dice el verso 11, dijo David a
¿Por qué le diría eso? Porque imagínate, si viene de estar en el trabajo, pues a no ser que trabajara en oficina, ¿verdad? Para que viniera todavía con su ropa ahí media arregladita. Pero este señor no venía del trabajo de oficina, venía desaliñado, le faltaba aseo, le faltaba higiene. Y David le dice, ve a tu casa y lávate tus pies. Y todavía, fíjense David, pero ni siquiera les vuelvo a decir, no era algo sincero lo que estaba ofreciendo el rey David. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Era solamente como tratando de compensarlo, de hacerlo sentir como, ay, mira, tú mereces ir a tu hogar, ve a tu casa y ya estando ahí con tu casa, pues, ¿verdad? Ahí está tu esposa, descansa, acá la guerra va a estar bien, tú ve. Pero fíjense que Urías era más sincero que David en el amor que sentía o en el respeto que sentía por su señor. Para David, Urías fue uno más. Y para Urías, David y el pueblo con el que él peleaba, era alguien digno de representar. Y vemos que no hizo caso Urías, sino que se quedó en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Le salió mal el plan. El deseo de David era que fuera y se allegara a su mujer, y de esa manera pues podía justificar que estaba embarazada. Pero él no lo hizo de esa manera y esto le hizo que se complicara más la situación de David. Entonces, vamos a ver más adelante que Urías dice que durmió en la puerta. Le hicieron saber esto a David y le dijeron en el verso 10, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y vean la respuesta de Urías hacia David. Urías era sincero. Urías ni por un le pasaba lo que estaba viviendo su esposa, su traidora esposa, con el rey David, con su jefe. ¿Alguien puede leer el verso 11? 11:11, segunda de Samuel. Yo, mi hermanita Pal. Adelante. La palabra del Señor dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo dice, de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, porque vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías sabía, gracias hermana, Urías sabía dónde estaba esta arca del pacto. Era algo preciado para los que tenían temor de Dios. Y él dijo, yo no voy a dejarla ahí, que esté sin vigilancia, aunque había más personas. Para él era importante cumplir con Dios. Y le dijo, ¿verdad? De alguna manera le reclamó a David como diciendo, dice, yo no voy a hacer tal cosa. Él era un hombre sincero. Él era un hombre con temor, con principios. Sabía su posición. La que no lo sabía era su esposa. Se dio con mucha facilidad. A lo mejor tuvo un poquito de remordimientos, pero falló delante de Dios. Entonces, hermanas, vemos cómo ahora David pues está, creo que ahora sí más molesto porque pues no le está saliendo las cosas como él está planeando. Y dice el verso 12 que le dijo, quédate aquí y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Pero vean lo bajo que vuelve a caer David. En el verso 13, ¿qué es lo que hizo? Lo invitó a comer, lo invitó a beber hasta embriagarlo. Es muy triste, hermanas, ver cuando una persona está borracho, pierden el sentido de sí, pierden la responsabilidad, pierden incluso hasta su... Es vergonzoso. Para las mujeres que viven con hombres que son borrachos, pasan muchos pesares, pasan además de carencias. Es triste ver a una persona así. Pues David, con tal de conseguir lo que él quería, le ofreció mucha comida hasta embriagarlo también. Aguas, hermanas, cuando nosotros decimos, ay, es que me invitaron a esta fiesta y vamos corriendo, ¿por qué? Ay, es que ya hay comida.
Dijo alguien, me dio mucha risa en un Facebook que vi en una foto, sale un refrigerador y adentro del refrigerador en la nevera sale la comida, sale la bebida, sale el pastel y bastantes cosas que trajeron de la fiesta. Y luego dice, nomás faltó traerse el payaso. A veces nosotras, hermanas, caemos en ese punto de vendernos por un plato de comida, de no quererte perder ninguna fiesta porque ahí hay comida. Acuérdense que nosotros no debemos de actuar de esta manera, porque así actúan las personas del mundo que no conocen a Dios. Que no te gane la panza, hermana, que no te gane el hambre por hacer las cosas así. Y esto le sucedió a David. Él quiso comprar, quiso engañar, quiso hacerse pasar como una buena persona con Urías cuando sus intenciones eran otras. Dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas nuevamente no se fue a su casa. ¿Cómo estaba David, hermanas? Acostumbrado a ser rey, a mandar, y que todo, y me está yendo bien en la guerra, en los negocios, en lo que voy haciendo. Estaba desesperado, estaba molesto, pero lo más triste es que en ningún momento él voltea a mirar. Me equivoqué, Señor. Perdón. No lo hizo. Venida la mañana, aquí vemos la triste carta de David. Y la tristeza que a mí me da, hermanas, es ver a Urías, la inocencia de Urías, llevando en una carta su sentencia de muerte. Él siendo un siervo de Dios, él siendo una persona que estaba sirviendo también a su rey, a su pueblo, ni se imagina todas las traiciones que él está viviendo. Y hasta a veces me imagino, hermanas, porque les digo, si hubo testigos, dicen por ahí que el chisme tiene pies veloz. Comentarios que pudo haber escuchado acerca de su esposa y de lo que sucedió. Pero quizá Urías prefería no creer. Quizá Urías es mi esposa, yo no tengo por qué creer en eso. Es triste, hermanas. Entonces aquí vemos cómo es que en esa carta le piden en el verso 15, David manda la carta a Joab, acuérdense, y le dice, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla. Mientras Urías estaba protegido por sus compañeros, hermanas, había más posibilidades de sobrevivir. Pero vean lo bajo que cae David. ¿Qué es lo que dice? Si alguien tiene el verso 15, después de donde dice, déjalo al frente de la batalla en lo más recio. ¿Qué es lo que dice David? ¿Qué orden da? Y retirarlos de él para que sea herido y muera. Asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Y eso fue lo que hicieron, porque como era el rey, pues simplemente obedecieron. Así es que Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde le habían dicho que estaban los hombres más valientes, y luego se salieron y lo dejaron allí. Y murió también Urías Eteo. Se le había concedido a David lo que él tanto anhelaba, deshacerse de Urías Eteo. Pero no se podía deshacer ¿de quién? De Dios, ni de las consecuencias. Parece que todo te salió bien, como lo planeaste. Y vemos, hermanas, que entonces, cuando regresan a decirle a David, ¿verdad? Lo que ha pasado, es tan cínico que escucha, ¿no? Con atención lo que le están diciendo de cómo sucedió lo de la guerra, y mira que si se empieza a enojar, pues dile que esto es lo que estaba pasando, y le empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Como tratando para, mira, es que si David se llega a molestar por este descuido, por cosas así, pero hermanas, era traición lo que David había cometido. David no tenía remordimientos. Y dice el verso 22 que el mensajero fue llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros en el campo. Y dice, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra todos tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías.
Y dijo David el mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Le está restando importancia, no le dolía. Ahora dígame usted, ¿cómo actuaría Betsabé, hermanas? Si estuviéramos nosotros un poquito como Betsabé, bueno, estoy embarazada y estoy embarazada de uno que no es mi marido. Y pues no le puedo sacar el hijo porque mi marido ni siquiera está aquí, no hemos tenido nada que ver. Ahora, pues el hijo es de David. A lo mejor había un poquito de remordimiento de conciencia en ella, pero no era suficiente. El arrepentimiento es lo que era necesario. Entonces David le dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y luego dice, y tú aliéntale, o sea, anímale. ¿Usted cree que a David realmente le importaba? No. ¿Usted cree que a Betsabé le importaba? Quizá tenía remordimientos, hermanas, pero el remordimiento no quiere decir que haya arrepentimiento, porque el arrepentimiento, siempre se nos ha dicho, es cuando nosotros cambiamos las actitudes. Y esta mujer, pues cumplió con los ritos ceremoniales de duelo, estuvo por una semana haciendo duelo a su marido. Ella actuó como una mujer normal, como lo haría la sociedad. Y pasando el luto, fíjese lo que hace David, la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuidado, hermanas, cuando oímos esa palabra. Si lo que tú y yo estamos haciendo, aquí les digo, no podemos sacar a David de la historia porque de alguna manera ella fue, digamos, víctima, sí, no, porque acuérdense, Esther se plantó y ella dijo, y si muero, que muera cuando fue a hablar con el rey, ¿se acuerdan? Ella tenía temor de Dios, pero esta otra estaba así. Cuidado, hermanas, cuando nosotros hagamos cosas que les agraden a los ojos de Jehová. Es muy fácil pecar, hermanas. Incluso aquí, mientras está usted leyendo la Biblia, puede hacer o decir cosas que a Dios no le agradan. O tener pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que poner mucho cuidado porque si no nos arrepentimos, van a venir las consecuencias. Fíjense que luego del verso 12, en el capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 7, al verso 6, se pone un ejemplo aquí. Pasó el tiempo, dice la palabra que pues se llegó a su mujer, dio a luz, pero a Dios no se le olvidó lo que había sucedido con esta mujer, ni con Betsabé ni con David. Y en ese verso del 1 al 6, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué es lo que sucedió? Que le pusieron un ejemplo. Vino aquel profeta de Dios llamado Natán y le empezó a contar una historia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me pueda decir cuál era la historia? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Quién se acuerda? Un hombre tenía una sola ovejita Ajá. y el otro se la había cogido. Sí, le dice en el verso 2, mira, imagínate que había un rico que tenía muchas ovejas y tenía muchas vacas, un rico. Y luego le dice, pero también había un pobre y nomás tenía una corderita y esa corderita él la crió, la alimentó, la tenía bajo su brazo, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso. Bueno, él amaba, le empieza a explicar así, con mucha ternura, me lo imagino. Dice, pero ¿qué crees? En el verso 4, que un día el hombre rico pues no quiso agarrar de sus ovejas para preparar un guiso para el caminante que había venido a él. ¿Y sabes qué hizo? Le dice, pues tomó la abeja del hombre pobre. Y entonces esto dijo, lo hizo enojar a David, porque así lo menciona en el verso 5, se encendió en furor, el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Se prendió, le salió el apellido, diría alguien por ahí, le salió el celo. Y le dice todavía, ¿qué es lo que dice David en el verso 5, hermanas? Vive Jehová. ¿Alguien quiere leer esa parte? Vive Jehová, ¿qué dice? Vive Jehová, que él hizo, es digno de muerte.
Vámonos. Es No. digno de muerte, le dice, pero él está, imagínense lo enojado y en posición de rey. Dime ahora mismo quién es. Y deberá pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Tráiganlo para acá, imagínenselo. Con voz de rey, enojado, ofendido. Pero mira nada más, hermanas, la respuesta que le da Natán. David, tú eres aquel hombre. Ya se te olvidó, David. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, este mensaje le manda decir Dios a David, que habría añadido mucho más. Y fíjese lo que le dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora, fíjense lo que le va a decir el Señor, las consecuencias del castigo de David. Y ella no se va a ir con sus manos limpias, hermanas. Ya había nacido el niño. ¿Cuánto tiempo tarda una mujer? Tardamos en parir, hermanas, en gestar. 9 meses. Pues por 9 meses quizá el Señor cayó. Quizá por 9 meses David no mostró arrepentimiento, ni tampoco su esposa, ni esta mujer porque la tomó como esposa, Betsabé. Quizá por 9 meses dijeron, bueno, pues ya todo está saliendo de maravilla, pues pobrecito, el que le fue más mal fue Urías. Pero bueno, nosotros estamos bien. Pero al Señor no se le olvidó, hermanas. Y aquí vemos cómo es que le hace una promesa y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dice, así ha dicho Jehová en el 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Hermanas, ese terrazo donde David miró a aquella mujer, la codició, se le hizo bonita y mandó por ella. En ese mismo lugar se volvieron a cometer actos sexuales, depravados, cosas que a Dios no le agradaban. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo sucedió esto? O sea, ¿por qué a Dios no se le olvidó? Porque a Dios no se le olvida y especialmente si tú no te arrepientes, si yo no me arrepiento. En este caso, Betsabé pareciera que pues ya no se menciona nada en ese momento, se dedicó a criar, a cuidar su hijo, a alimentarlo, se dedicó a hacer una vida normal, pero a Dios no se le olvidó. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 22, miren lo que dice. Es duro la promesa que le está diciendo Dios que le va a suceder a la familia, a la casa de David. Fíjense lo que pasó con Absalón. Absalón fue uno de los hijos de David. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Había depravación, no había respeto. Y acuérdense, en el verso, David tuvo hijos, estaba leyendo por ahí el nombre de los hijos de David, hermanas, y pues tuvo bastantitos hijos, tuvo a 1000 mujeres. Entre ellas tenía 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo muchos, muchos, muchos hijos. Y es triste, hermanas, ver cómo dentro de los hijos, medios hermanos, llamados de otra forma, vemos cómo es que uno de los hijos de David abusó sexualmente, violó a su propia hermanastra. Y el hermano directo, y ella se llamaba Tamar, de esta mujer de Tamar, se enojó tanto, hermanas, que no descansó hasta matar a Amnón. O sea, ¿cree usted que esto era vida para David? Si cuando yo oigo, tengo 2 hijos, y cuando yo oigo que uno de mis hijos le contesta al otro, me encrespo,
A ver, ¿qué pasa? Inmediatamente intervenimos. Pero imagínense el nivel de problemas en los que estaba metido la familia de David. Y es triste, hermanas, es triste volviendo a la historia de esta mujer, de Betsabé, lo que sucedió. Pasó el tiempo, a Dios no se le olvidó lo que había pasado. Vamos al capítulo 12 de Segunda de Samuel. En el verso 12, fíjense cómo le dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que tú hiciste en secreto, allá donde nadie te vio cuando estabas mirujeando a Betsabé, pues ahora el pueblo de Israel va a ver lo que van a estar haciendo, las inmoralidades que van a pasar en tu casa. Y le dice en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. De alguna forma le dijo, voy a anular la responsabilidad, pero no el pecado. Fíjate lo que sucede. No morirás. David no iba a morir. Le tocó vivir cosas duras, hermanas. Cuando yo he visto a personas, una vecina donde yo nací, con un hijo que nunca les metió cintura, nunca les puso disciplina, nunca les puso reglas, hijos que desde pequeños decían malas palabras y se las celebraban, y cuando se volvieron adultos y comenzaron a tomar, esas palabras iban con odio, iban con coraje, iban con intención de daño. Y crecieron y se volvieron adictos a las drogas. Ahora tener que tener la casa cerrada, las ventanas cerradas con rejas, porque cuando está drogado, está fuera de control, incluso dice, te quiero violar a ti, a su propia madre, a su propia hermana, a su propia sobrina, porque no hubo en un momento en el que pusiste un alto. Y aquí vemos, hermanas, cómo es que no murió David en ese momento, pero lo que vivió debió de haber sido muy doloroso. Y dice en el 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Fíjense, Dios no le está reclamando solo a la muerte, no le está diciendo, mataste, adulteraste, no está diciendo nada de ello. ¿Sabe que a Dios le dolía mucho? Que había personas ahí. O sea, ¿cómo? El que tiene un corazón conforme a Dios hizo esto. ¿Cómo estaba dejando David a Dios? Dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿A quién le iba a doler, hermanas, la muerte del hijo? Al papá y a la mamá, a Betsabé. Y es triste porque a partir de ahí, dice que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David. ¿Y qué pasó con el pequeño? Enfermó gravemente, dice el verso 15. ¿Qué hizo David? Ya sabemos, se vistió de cilicia, dejó de comer, estaba tratando de convencer a Dios para que no se llevara al niño. Le dolía, claro, era su padre. Y se sentía culpable, claro, porque todo lo que tú pensaste en tu mente y no supiste detener desde un principio, mira las consecuencias. Le dolería ver a esta mujer ahí llorando con su niño, viéndolo cada día peor. Entonces dice que David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso ni comió con ellos pan. David estaba deshecho, hermanas, porque es duro cuando tú sabes que hiciste algo en lo secreto, pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le pasa, por eso la importancia del arrepentimiento. Sí, es posible que Betsabé, pues, ¿qué hacía? Pues era un rey. Sí podía. Sí podía haber hecho algo, mas no lo hizo, se dejó llevar. Y al séptimo día, dice el verso 18, que aquel niño murió. Si nosotros pensamos como madres, para aquellas que han tenido la triste dolor de perder a un hijo, hermanas, lo añoras todos los días. Y si están sus cosas por ahí guardadas, quisieras agarrarlo y olerlas, volver a sentir su olor, su calor, su presencia, querer escuchar su voz, y ya no se puede más. ¿Betsabé sabía lo que había hecho? Claro que sabía. ¿Hizo algo para impedirlo? No hizo nada. ¿Y saben qué es lo triste? Ya voy a terminar, hermanas.
Sí, Dios le concedió más hijos. ¿Se acuerdan quién es el otro hijo de Betsabé? Salomón. Salomón, Salomón. Salomón. Un hombre que aquí tiene muchos escritos en la Biblia. Y escuchaba yo una ocasión a un hermano, al hermano Jesús Amaya, de acá de la ciudad de Saltillo, Coahuila, en México. Y el hermano mencionaba, hermanas, él es psicólogo de profesión. Dice, ¿se imaginan a ustedes, hermanas? ¿Se imaginan a ustedes que un día alguien le dijera a Salomón? Porque uno dice, ¿cómo? A Salomón fue el que tuvo 1000 mujeres. Y decías, ¿tú te imaginas por qué tantas mujeres? 700 esposas, o 300 concubinas. O sea, ¿por qué? El papá también tuvo muchas, pues este tuvo más. David tuvo muchas, este tuvo más. ¿Pero por qué? ¿Por qué habrá sido así? Y entonces dice el hermano, imagínense que, como dijimos ahorita, el chisme corre más rápido, tiene pies, a lo mejor más que la velocidad de la luz. Imagínense que un día alguien malintencionalmente le diga a Salomón, oye, ¿y tu mamá cómo está? Bien, en la casa, en el palacio. Ah, ¿y no te has enterado quién era ella? No, ¿de qué? ¿A poco no sabes, Salomón? ¿Nunca te han dicho quién era, cómo tu papá consiguió a tu mamá? ¿Se imagínense, hermanas, esa malicia y así es Satanás, así ese discordia, ese chismecito? Y que le empiezan a contar lo que usted y yo acabamos de leer en la palabra. Tu papá, pues la tomó cuando ella era casada. Y estaba embarazada, se murió el hijo. Pero antes que muriera el hijo, fíjate, que tu papá mandó matar al esposo que tu mamá tenía. Entonces dices, imagínate, ¿qué hiciste en la mente de ese joven? ¿Qué hiciste? ¿Romper? ¿Fracturar principios? O sea, la mujer es un objeto, la mujer puedes tenerla cuando quieras, sonríe y usted se calla. Empezó David a torcer su comportamiento y pensando que teniendo más mujeres pues era mejor, porque desde un principio no había una calidad moral para poder decir cómo se respeta a una mujer cuando su propia madre no supo tomar el lugar de esposa, cuando su propia madre no supo cuidar el lugar que le correspondía a su esposo. Entonces, pues las mujeres son desechables. Y vemos, hermanas, qué triste, porque muchas veces nosotras no consideramos, vemos a Betsabé como esa. ¿Y nosotras? ¿En qué papel estamos como madres? ¿En qué papel estamos como esposas? Ya les dije en un principio, nosotros cristianos nos debemos de regir por la palabra de Dios. Este es el libro que me rige. Y si lo que la sociedad me está pidiendo que yo haga va en contra de esta palabra, no en vano, Daniel se dejó que lo metieran al foso de los leones y al horno de fuego. No en vano, los cristianos del primer siglo fueron considerados mártires porque tuvieron muertes terribles. ¿Y nosotras? ¿Qué aprendemos de Betsabé, hermanas? Que puede hacerse fácil cometer el pecado por conveniencia, por gusto, por no querer pelear, porque a lo mejor me va mejor. Pero acuérdese que a Dios, al pasar el tiempo, cobra factura. Entonces decían por ahí, no digas, estoy en un proceso cuando tú sabes que son las consecuencias de tu pecado. ¿A qué te invito con esta clase, mi hermana? Y para mí, a arrepentirme de lo que sé que he hecho mal. Porque a Dios nada se le escapa. Que Dios les bendiga, hermanas. Amén, amén. Gracias, hermana Pali, por la clase. Vamos a orar para terminar esta parte. Maritza, ¿puedo pedirte que ores, por favor? Sí, cómo no. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta clase donde
tenemos que meditar muy bien, Señor. Hay muchas cosas que hay que leerlas mejor, mirarlas. Gracias a la hermana Pali por este estudio, donde nos hace pensar más, discernir más, pero hay que entender mucho mejor todo lo que ella ha dicho allí. Sabemos que tenemos este libro donde nos está enseñando lo que es la palabra del Señor, con amor, con mucha sabiduría también, y que sabemos, Señor, que todo lo que está haciendo ahorita nuestra hermanita Doris, de las hermanas que exponen, Señor, se preparan pues para dar estas clases. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos ayuda, Señor, a tener nuestro tiempo contigo, donde oímos otras hermanas, donde compartimos, donde miramos, donde sabemos, Señor, que lo que estamos haciendo, no quedarnos con esto, sino seguir indagando y mirando, Señor, lo que tú nos mandas por medio de otras hermanas que están dando, Señor, estas clases. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por querernos tanto, Señor, y saber que estamos aquí es por ti, Padre. Gracias una vez más y en Cristo Jesús, Señor, oramos hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén.